En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Escuchemos el Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, después de atravesar el lago de Genesaret, Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla, a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó Jesús, vino corriendo desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu inmundo, que vivía en los sepulcros. Ya ni con cadenas podían sujetarlo. A veces habían intentado sujetarlo con argollas y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba las argollas. Nadie tenía fuerzas para dominarlo. Se pasaba días y noches en los sepulcros o en el monte, gritando y golpeándose con piedras. Cuando aquel hombre vio de lejos a Jesús, se echó a correr, vino a postrarse ante él y gritó a voz en cuello: ¿Qué quieres tú conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego por Dios que no me atormentes. Dijo esto porque Jesús le había mandado al espíritu inmundo que saliera de aquel hombre. Entonces le preguntó Jesús: ¿Cómo te llamas? Le respondió: Me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había allí una gran piara de cerdos que andaban comiendo en la falda del monte. Los espíritus le rogaban a Jesús: déjanos salir de aquí para meternos en los cerdos. Y él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos, y todos los cerdos, unos 2000, se precipitaron por el acantilado hacia el lago y se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y contaron lo sucedido en el pueblo y en el campo. La gente fue a ver lo que había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al antes endemoniado, ahora en su sano juicio, sentado y vestido. Entonces tuvieron miedo, y los que habían visto todo les contaron lo que le había ocurrido al endemoniado y lo de los cerdos. Ellos comenzaron a rogarle a Jesús que se marchara de su comarca. Mientras Jesús embarcaba, el endemoniado le suplicaba que lo admitiera en su compañía, pero él no se lo permitió y le dijo: vete a tu casa a vivir con tu familia y cuéntales lo misericordioso que ha sido el Señor contigo. Y aquel hombre se alejó de ahí y se puso a proclamar por la región de Decápolis lo que Jesús había hecho por él, y todos los que lo oían se admiraban. Palabra del Señor. Tenemos una narración larga de este endemoniado de Gerasa, que es un endemoniado, pues vamos a decir que de los que menciona el Evangelio, el más poderoso, porque dice que se rompían las cadenas. Imagínate la fuerza descomunal de aquel hombre. Vivía con piedras, se arrojaba rocas. Pues una persona así debió haber tenido atemorizado a medio mundo. Entonces, puede haber muchas reflexiones, pero yo quiero centrarme en una. Dice aquí el Evangelio que este hombre andaba en los sepulcros. Esto es algo interesante. Yo quisiera referirlo a varias cosas. Primero, no invoques a la muerte. Dile a la gente que cree en la llamada Santa Muerte que no tiene nada que andar haciendo en ese culto. Jesús venció a la muerte. Jesús venció la muerte. Es el enemigo del hombre. Enemigo, te engaña. El demonio te engaña para que le invoques a ella. Y pudiera hablar más de la palabra de Dios, pero con respecto a esto, pero hay más sobre este evangelio. Dice que andaba en sepulcros. ¿Qué hay en los sepulcros? Muertos. No andes tú en lugares de muertos. Quizá puedas decir: bueno, yo no voy al panteón. Y vamos al panteón a rezar por nuestros difuntos. Y el día de los difuntos, a llevar una flor, a decorar un poquito la tumba de nuestros familiares y amigos. Pero el Señor se está refiriendo, o mi reflexión quiere compartir, que muchas veces andamos en lugares de muerte, de pecado. Recuerda que el pecado es la muerte del hombre. No andes en lugares donde se cometen pecados.
donde sabes que hay drogas, donde sabes que hay culto a Satanás, en lugares de chismes, en antros o en lugares donde sabes que hay pecado, aléjate de ahí. El Señor puede liberarte. Pídele al Señor que te libere. Si andas en vicios y dices, quiero dejar este pecado, el Señor puede romper las cadenas, pero invócalo a Él. Y fíjate lo que hizo este hombre. Una vez liberado, fue y se postró ante Jesús. Más bien antes de ser liberado, porque dice la palabra de Dios que al nombre de Jesús todos doblan la rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos. Y toda lengua proclame que Jesucristo es el Señor. Jesús es el Señor, el dueño, el jefe, el que manda. Por eso nosotros dejemos que Cristo sea el Señor de nuestras vidas. Termino con algo que dice al final el Evangelio. Una vez que fue liberado, este hombre quería seguir a Jesús, quizá como un discípulo. Déjame ir contigo. A lo mejor quería escuchar su palabra, pero el Señor lo envía a dar testimonio. Fíjate cómo Jesús a veces llama a algunos. Pensemos en ese episodio donde Jesús va llamando discípulos y algunos no quieren ir. Déjame ir primero a sepultar a mi padre, déjame ir a despedirme de mis padres. Jesús se da cuenta de que no quieren seguirlo. Sí quiere seguirlo, pero ¿por qué no le permite? Porque no todos están llamados a un seguimiento radical. Jesús lo invita a dar testimonio en su casa. Muchas veces Dios quiere que estemos en el trabajo, entre los amigos, dando testimonio de lo que Jesús hace en nuestras vidas. Realiza esta misión, llévala a cabo con amor. Recuerda que Jesús ha hecho cosas grandes por ti y quiere que tú las proclames. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén.